la hermana Rosa, la hermana Ruth, Dios me la bendiga a todos, hermano Jimmy, por haberme dado la bendición, el privilegio de participar en estos congresos. Ustedes no saben la bendición que ha sido y es y será seguir enseñándole a las familias, porque yo soy un convencido que la mejor manera de uno aprender es enseñando. Dios les bendiga, de todo corazón se los agradezco. Estoy muy agradecido con mi Señor Jesús. Y a usted que se conectó en esta tarde, hermano y hermana, mi pastor, Dios le bendiga. Vamos a deleitarnos en esta tarde, en la bendita y gloriosa palabra del Señor. Ustedes saben que solo por la gracia y la misericordia de Dios, soy profesional en desarrollo familiar y tengo una especialización en terapia familiar. Entonces voy a articular los conceptos que Dios me ha regalado a través de mis estudios seculares, pero más importante, la bendita y gloriosa palabra de Dios. Así que nos vamos a deleitar. Así que presta atención, coja su cuadernito, su agenda y vamos a apuntar ideas principales. Si tiene preguntas al final de esta ponencia, con el mayor de los gustos, y le pido a Dios que me dé sabiduría para responder sus preguntas. Vamos a deleitarnos, por favor, en la bendita y gloriosa palabra del Señor, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, un texto muy conocido por todos, pero hoy vamos a meditar en él, capítulo 6, versículo 4. Efesios, capítulo 6, el versículo 4, nos enseña, nos dice la palabra de Dios. Y dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué lindo versículo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Les voy a compartir con mucho amor esta enseñanza que la he titulado para la gloria de Dios, la importancia de un acompañamiento inteligente y afectuoso para nuestros hijos. Hoy vamos a pensar en mis amados y amadas. Es importante aprender a entender el sentido y el significado del acompañamiento. Solamente cuando un padre de familia comprende la importancia de acompañar a los hijos inteligente y afectuosamente, se responsabiliza más, crece, permanece y se fortalece más en su labor como padre. Y hay una frase que a mí me llama poderosamente la atención, que dice que el problema con el aprendizaje de ser padres es que los hijos son los maestros. Nuestros niños, nuestras niñas adolescentes, ellos son los maestros. ¿Por qué? Porque en ellos y a través de ellos, usted y yo recibimos y fortalecemos una gran cantidad de conocimientos y de aprendizajes. Nadie nació siendo padres. Hay una escuela para todo. Hay una escuela para ser Mano médico, Edwin, para perdón ser que le contador, interrumpa. para ser secretaria. Mano Edwin, me disculpa, le interrumpo. Voy a silenciar los micrófonos de todos para que ya usted mismo vuelva a activarlo. Listo. Amén, pastor. Listo. Bueno, Hermanos, muy bien. perdón la interrupción, ya no los pueden activar. Ahorita tal vez después de la enseñanza ya las damos para que lo habiliten, pero muy bueno si pueden habilitar la cámara, los que puedan hacerlo, muy bueno. Siga, hermano Edwin, disculpe. Listo. Pastor, ¿están viendo que estoy compartiendo la diapositiva? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, les estaba hablando de que la importancia de un acompañamiento inteligente y afectuoso. Qué bueno es un papá y una mamá. Qué adecuado es cuando vemos a nuestros hijos desde ese aprendizaje y conocimiento. Entonces, uno aprende en ellos y a través de ellos y con nuestros hijos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué significa su hijo para usted? ¿Qué significa su alumno? Usted que es maestro de escuela dominical, ¿qué significa ellos para ustedes? Entonces, es bien sabido que nadie debería de crecer sin un papá y sin una mamá, pero tampoco nadie debería ser víctima de sus propios padres. Hay una gran cantidad de personas que llegan al consultorio
que llegan con angustias, con incertidumbres, con dolor, con traumas, es decir, con heridas, porque están siendo o fueron víctimas de sus padres. Padres ausentes, pero también padres presentes. Que nuestra presencia, papás y mamás, sea lo más grato para nuestros hijos. Que nuestra presencia sea ese deleite, ese placer para nuestros hijos. Por favor, porque a uno se le pueden olvidar muchas cosas en la vida, pero lo que a uno nunca se le olvida es la manera como a uno lo hacen sentir. ¿Usted cómo está haciendo sentir a sus hijos cuando ustedes está presente con ellos? ¿Cómo los hacemos sentir? Así que yo les pido el favor de que en esta tarde vamos a valorar lo valorable, vamos a destacar lo destacable y vamos a prescindir de lo prescindible. ¿Para qué? Para ser mejores padres, para que nuestros hijos sean mejores hijos y ellos en el día de mañana tengan unas mejores oportunidades de vida. ¿Gracias a qué? A nuestro acompañamiento. El texto que leíamos ahorita en Efesios 6:4 dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. ¿Qué significa la palabra crianza? Crianza es la acción y el efecto de criar, cuyo verbo, esa palabra criar, encierra unos significados muy lindos y muy significativos, que es instruir, dirigir, educar y alimentar al niño. Es por ello que la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 22, el versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruirlo, esto es criarlo e instruir al niño en una vida integral e íntegra, porque el niño es cuerpo, alma y espíritu. Un ser integral que lo conforma, como dice la palabra del Señor, cuerpo, alma y espíritu. Y una integridad de tal manera que su pensar, su sentir y hacer sea íntegro para la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, esa instrucción, esa dirección y educación y ese alimentar al niño le corresponde al primer y más importante maestro de los niños, que es el papá y la mamá. Son llamados también agentes naturales de la crianza. Nosotros se nos dicen también a los papás y mamás que somos como esos entrenadores de nuestros hijos, esos coaching, entrenadores de nuestros hijos, porque la familia es como ese gimnasio donde los niños y las niñas aprenden habilidades para la vida, habilidades en sí mismo y habilidades para los demás. Entonces, ese gimnasio donde debemos de disponer de herramientas para que los niños aprendan. Por eso se habla de que criar es instruir, dirigir, educar y alimentar al niño y a la niña. Hay una frase hermosa que dice que los niños son como el cemento fresco. Todo lo que cae sobre ellos deja una marca. Entonces, aquí nos debe llevar a nosotros una reflexión y en nosotros qué le estamos dando a nuestros hijos, cómo los estamos tratando, cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos, porque todo lo que cae sobre ellos deja una marca. Ellos son como ese cemento fresco. Por eso, mis hermanos, la palabra acompañamiento tiene una gran relación no solamente con la crianza, sino también con lo que significa autoridad. Porque la Biblia dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino críalos en disciplina. Y para disciplinar a los hijos, ellos necesitan la investidura de todo papá y mamá, que usted y yo no debemos de permitir que nada ni nadie nos lo quite, ni desprendernos de esa investidura, una investidura que se nos ha dado desde lo alto y es nada más ni nada menos que la autoridad. Cuán importante es la autoridad en ese instruir, dirigir, educar y alimentar al niño. ¿Qué significa la palabra autoridad? La palabra autoridad
se deriva de un verbo latino aullere, que quiere decir ayudar a crecer. Eso significa la palabra autoridad, ayudar a crecer. Así que autoridad no es Samuel, más el favor va y se cepilla los dientes. ¿Y por qué? Le dicen los hijos al papá. Porque sí, porque yo soy su papá. Y aquí se hace lo que yo diga y punto. Y ya le dije, y ya le hablé. No, la autoridad es ayudar a crecer. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ayudar a crecer. Eso significa la palabra autoridad. Teniendo en mente que una cosa es ser autoridad y otra cosa es tener autoridad. Ustedes son la autoridad en casa. Ustedes son la autoridad en la congregación. Ustedes son la autoridad en su clase. Pero la pregunta es, ¿ustedes tienen autoridad? Entre ese ser autoridad y ese tener autoridad se construye. Se construye el día a día con decisiones correctas, justas y útiles para los hijos. Los educadores, los primeros y más importantes maestros de nuestros niños, sabemos muy bien que una autoridad bien entendida, una autoridad bien ejercida, desde el amor, por el amor y para el amor, se entiende y se obtiene el respeto del niño, la niña y del adolescente. Cuando un maestro no solamente es autoridad, sino que tiene autoridad, cuando sabe que su misión es ayudarle a crecer a su niño, es un maestro, es un padre de familia que inspira respeto, inspira credibilidad, inspira confianza y no miedo. Una educación que se basa en convicciones y no desde el temor. Una educación que se inspira en la obediencia por amor, en principios y valores y no en el miedo que muchos infortunadamente le tienen a sus padres. Y yo le pregunto a usted, papá y mamá, su niño, su niña, ¿qué le tiene a usted? ¿Le tiene respeto o le tiene miedo? Porque hay unas dos diferencias allí. Entonces, cuando uno es autoridad y tiene autoridad, es la piedra angular para desarrollar personas equilibradas y felices. Y eso se trata de ayudar a crecer, que significa la palabra autoridad. Y usted se preguntará, ¿y en qué hay que ayudarlos a crecer? Cuando el niño o la niña nace, ellos no saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos no saben qué es un principio, qué es un valor, qué es una norma. Los niños no saben eso, no saben. Entonces, a los niños, niñas, adolescentes, hay que ayudarlos a crecer en 4 dimensiones. Hay que ayudarlos a crecer, primero que todo, en el saber vivir. El saber vivir. Es decir, hay que instruir, dirigir y educar y orientar a nuestros niños que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Papás, por favor, esto hay que enseñárselos a los niños. En la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y consecuencias de decisiones que se toman en la vida. Toda decisión que se toma en la vida tiene consecuencias. Se es libre de tomar las decisiones, pero somos presos de las consecuencias. Cuando a un niño, cuando a un hijo se le enseña a que aprenda a tomar decisiones en ese saber vivir y vivir con responsabilidad, cuando el niño aprende que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias, y de sus propias decisiones, se va desmoronando una creencia irracional que hay en el mundo, un pensamiento negativo, un pensamiento catastrófico que hay en el mundo y en las relaciones humanas y sociales, y es la tendencia de echarle la culpa a los demás. Yo lo llamo, y nos lo han enseñado, el síndrome adánico. Síndrome adánico. Cuando Adán y Eva le desobedecieron al Señor, Dios lo llama a cuentas y Adán le echó la culpa a Dios.
Señor, la mujer que me diste. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y Dios en su gran amor y sabiduría, en su gran sabiduría, lo llama a cada uno a cuentas y le dice, esto no es de buscar culpables, es de asumir la responsabilidad. Y cada uno vivió las consecuencias de sus propias decisiones. Así que la culpa no existe, existe la responsabilidad. Hacernos responsables de nuestras decisiones. Y eso hay que enseñarle al niño desde el amor, que ahorita vamos a profundizar en esto. Entonces, esa es la primera dimensión, que hay que acompañarlos y orientarlos en el saber vivir y en el vivir con responsabilidad. La segunda es que hay que orientarlos en el saber convivir, en ese convivir con el otro, en ese construir con el otro. ¿Qué es lo que dificulta? Mis hermanos, escúchenme lo que les voy a decir. En la convivencia, a nosotros nos enseñaron en ese vivir con el otro, nos enseñaron que lo que nos hacen y nos dicen los demás es lo que nos hace daño. En otras palabras, que son los factores externos lo que genera emociones en nosotros. Y hermanos y hermanas, y eso no es así. Eso no es así. No son los factores externos lo que genera emociones en nosotros. ¿Qué es lo que genera la emoción y el sentimiento en nosotros? Escúchenme, por favor. Son los pensamientos que yo tengo de eso que a mí me dicen y me hacen. Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses el capítulo 4, el versículo 8, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo santo, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna. Dice, en esto pensad. Mire, está hablando de los pensamientos. A nuestros niños hay que orientarlos, papás y mamás, que no es lo que los demás le dicen o le hacen, es la manera de ellos pensar los pensamientos que tienen de las cosas que le dicen y le hacen. Es decir, me explico, son las interpretaciones que ellos hacen de las cosas. A mí se me puede sentar una persona al frente y decirme una cantidad de cosas. Y no es lo que la persona está diciendo lo que a mí me hace daño, no, son los pensamientos. Es lo que yo interpreto de eso que me están diciendo. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro tiene un pensamiento, lo que hace el cerebro es que tiene unas células que se llaman las neuronas. Las neuronas se comunican entre sí, se llaman neurotransmisores. Entonces, cuando hay un pensamiento, las neuronas le comunican al cuerpo a través de los neuropéptidos, que son los mensajeros del cerebro, a que se adecue, a que se prepare según lo que esa persona está pensando. Y ahí esa sensación se llama emoción. Ahí vienen las emociones. Otro día hablamos de eso, mis hermanos. Entonces a los niños hay que enseñarles ellos cómo están interpretando lo que le dicen y le hacen. Ellos qué significado le están dando a lo que le dicen y le hacen. Y por eso nos llenamos de tantas cosas nosotros. Si me saludó, no me saludó, es que me dijo, no me dijo, es que me gritó, me habló con un tono muy fuerte. Entonces hay que volver la persona responsable. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es más, hay otro texto que dice, porque tal es su pensamiento y su corazón, tal es él. Mira la responsabilidad que tenemos nosotros en la crianza de los niños. No es solamente saber vivir, es saber convivir. Yo cómo interpreto lo que me dicen y me hacen. Ahí está el problema. Eso es lo que a mí me hace daño en la convivencia con el otro. ¿Cómo interpreto? Son mis diálogos internos. Entonces al niño hay que enseñarle, hay que criarlo a partir de ahí. La tercera dimensión es el saber ser. Me encanta esta dimensión. El saber ser. El saber ser mis familias, saber ser humano, el saber ser persona, el saber ser cristiano, el saber ser un hombre, el saber ser una mujer, el saber
saber ser pareja, el saber ser familia. Y ese saber ser está fundamentado en los principios y valores que nos enseña la bendita y gloriosa palabra de Dios. Entonces aquí hay algo, mis hermanos, y es que estamos en una generación, perdónenme la expresión, versiculada. ¿Cómo así? Los niños, conozco muchos niños adolescentes que saben una gran cantidad de versículos de memoria, y amén. Hay que enseñárselos de memoria, amén, amén, amén. Pero la pregunta es, el niño y ese adolescente, ¿cómo está entendiendo ese texto bíblico? Por ejemplo, que un niño que se sabe de memoria, Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay que preguntarle al niño y enseñarle al niño también qué significa ese texto bíblico. A ver, mi amor, venga. ¿Usted cómo está entendiendo que Jehová es mi pastor, es nuestro pastor y nada nos faltará? ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que Jesucristo es Dios? ¿Cómo se entiende? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Venga, mi amor, ¿usted cómo está entendiendo? Entonces hay papás muy orgullosos que yo los entiendo, yo los comprendo en el buen sentido de la palabra y sacan pecho que los hijos saben una gran cantidad de textos bíblicos. Sí, amén, es importante, pero es más importante ellos cómo están entendiendo. Porque si leemos a Lucas, dice la palabra del Señor, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces nuestros hijos, para ese saber ser, necesitan entender, comprender la bendita y gloriosa palabra de Dios. Hermanos, por favor, hay que sacar tiempo de calidad. Y esto va relacionado con el tema del acompañamiento. Tiempo de calidad donde permitimos que nuestra presencia se haga viva en la presencia de ellos, la presencia de ellos se hace viva en nuestras vidas. Y a ver, ustedes cómo están entendiendo, venga mi amor, cómo estamos entendiendo esto, este texto bíblico que usted aprendió de memoria. Y hay niños que dicen, ay, no me pregunte eso. Ay, pa, deje de ser cansón, pa. O pa, yo no sé, pa. Entonces, mis padres amados, los padres buenos le enseñan a los niños a que aprendan los textos bíblicos, pero los padres brillantes les ayudan a entender a sus hijos esos versículos que se aprendieron de memoria. Hay que explicárselos a los niños, papás y mamás, para que ellos se fortalezcan en el saber ser, saber ser. Gloria al Señor Jesús. Y viene otra dimensión que hay que ayudarlos a crecer en el saber hacer, donde a Dios no se le sirve a medias, al Señor no se le sirve a medias, al Señor se le sirve, se le da lo mejor. Hermanos queridos, es bien sabido que el peor enemigo del éxito no es el fracaso, no, es el conformismo y la mediocridad. Muéstrame un hombre conformista y te mostraré un hombre fracasado. Entonces, la exigencia es el camino hacia la excelencia. Se necesitan papás y mamás que le exijan a sus hijos en el buen sentido de la palabra. Les exijan obediencia, les exijan santidad, les exijan, hermanos queridos, a que nos consagremos más al Señor Jesucristo. Les exijan sacar tiempo para Dios. Hermanos, no es de obligar. Hay dos cosas muy diferentes. Una cosa es obligar y otra cosa es exigir. Mi amor, usted sí puede. Mi amor, Dios nos ama. Mi amor, hay que ser disciplinados con esto. La exigencia es el camino hacia la excelencia. Gloria al Señor Jesús. El saber hacer. El saber hacer. Me gusta mucho esta imagen de esta mano regando este cultivo, porque es que así son nuestros hijos. Ellos necesitan la mano de un papá y de una mamá. Entonces, usted dice, estamos en las mejores manos, las manos de Dios. Pero usted y yo, papá y mamá, somos las manos de Dios. ¿Qué instrumentos usted y yo estamos siendo para el Señor Jesús? Usted y yo, ¿qué le estamos permitiendo o qué no le estamos permitiendo a Dios? Y muchas veces nuestra fe,
muchas veces nuestras ocupaciones, muchas veces tantas cosas por hacer, estamos limitando al Señor Jesucristo a que haga una obra en y a través de nosotros en pro del bienestar de nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan papás y mamás más comprometidos que les hagan un acompañamiento inteligente y afectuoso hacia sus hijos. Gloria al Señor Jesús. Ahora, mis familias, cuando usted le ayuda a crecer a sus hijos en estas 4 dimensiones, saber vivir, saber convivir, saber ser y saber hacer, ¿qué pasa en nuestros hijos? Hay algo que se llama las metas del desarrollo, que es en el crecimiento y, valga la redundancia, el desarrollo de nuestros hijos. Todo pastor, todo maestro de escuela dominical, usted, papá y mamá, debe de orientar sus enseñanzas, orientar sus clases de escuela dominical para niños, adolescentes, a partir de las siguientes metas del desarrollo. Usted y yo nos debemos de concentrar y orientar todos nuestros esfuerzos a acompañar a nuestros hijos, porque ¿qué significa la palabra acompañamiento? Que tiene una gran relación con el tema de la crianza. Acompañamiento es guiar, es orientar, es conducir, es estar pendiente de los hijos. No es ir adelante de los hijos o estar detrás de ellos, no. Es ir al lado del niño y de la niña que en el momento que ellos no requieran ser requeridos. Entonces, mis familias, maestros, por favor, mis pastores queridos, esposas de pastores, padres de familia, escúchenme. Hay que orientar, por favor, y se lo ruego, en el buen sentido de la palabra, que nuestras lecciones y nuestras enseñanzas deben ir orientadas a las siguientes metas y se los sugiero como profesional en desarrollo familiar y especialista en terapia familiar, porque cuando llevan los niños, adolescentes, adultos al consultorio, nosotros, nuestro objeto de intervención, nuestros focos de atención se va a lo siguiente. Ojo pues, primero, la autoestima. Hay que orientar nuestros niños, niñas, adolescentes en esta dimensión tan importante, en esta meta del desarrollo que es la autoestima. La palabra de Dios nos enseña que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahí viene la autoestima. La autoestima es el amor propio, la estima propia, el valor, el querer, la aceptación, el respeto, el cuidado que tengo de mí mismo. Cuando un niño está convencido y ha entendido que es la creación de Dios, gloria al Señor Jesús. Cuando un niño y un adolescente sabe que le pertenece a Dios por creación y por redención, esa persona aprende a amarse, a valorarse, a respetarse y a quererse. ¿Y cómo? Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres para favorecer la autoestima en los hijos? Hermanos queridos, para favorecer la autoestima de nuestros hijos, hay que dedicarles calidad de tiempo. La mejor manera de dedicarle tiempo a los hijos de calidad es jugando. Jugando. Con el juego, los hijos aprenden no solamente a cumplir normas, sino que a trabajar en equipo, a la comunicación, a la escucha, a la paciencia, una gran cantidad de cosas. Está comprobado por estudios que se han realizado que los papás, mamás que le dedican calidad de tiempo a sus hijos, son hijos que se sienten, escúchese bien, se sienten amados, valorados, apreciados y por ende van fortaleciendo su autoestima. Favorece la autoestima no solamente la calidad de tiempo, sino también el lenguaje, la comunicación con los hijos. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino para favorecer la autoestima de nuestros hijos, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes.
Y el libro de los Proverbios, capítulo 18, el versículo 21 dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuán importante es saber, papás, que nuestras palabras tienen mucho poder, dan vida o dan muerte. Si yo le digo a mi hijo, grosero, desobediente, usted no sirve para nada, igualito a su papá, igualito a su mamá, esas palabras corrompidas, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto favorece la autoestima de los hijos. Por eso, hermanos, cuidémonos, por favor, de la comunicación. Hay otros factores más que incluyen la autoestima. Y hermanos, no solamente hacernos presentes a nuestros hijos, no solamente para regañarlos, para llamarle la atención, sino también para reconocerles, para admirarlos, para valorar sus esfuerzos, sus sacrificios, sus luchas, su dedicación. No solamente hacernos presentes cuando se portan mal, también cuando se portan bien. Cuando ellos se portan bien, hacernos presentes también, papás. Y esto favorece la autoestima en los hijos. Gloria al Señor. Cuán importante es la autoestima. Ahora viene otra meta del desarrollo y es la autonomía. La autonomía, ustedes saben muy bien que es la capacidad de tomar decisiones. Y entonces las decisiones basadas desde la responsabilidad. Una autonomía. Entonces los niños, ¿cómo aprenden a tomar decisiones? ¿A cómo aprenden esto? Desde la disciplina. Ojo pues. Y entonces dice la Biblia, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Esta es otra meta del desarrollo que vamos a hablar ahorita. Pero yo ahorita les decía que a los niños hay que enseñarles que en la vida no hay premios ni castigos, sino consecuencias. Y consecuencias de decisiones que toman en la vida. Hay otra meta muy importante y es la felicidad. Le vamos a enseñar a nuestros niños que la felicidad no depende de las personas, no depende de las circunstancias, depende de ellos mismos. En conexión con Dios. Cuando estamos en esa conexión con Dios, cuando permitimos que Jesucristo sea el Señor, quien es el que tome control de nuestras vidas, somos verdaderamente felices, porque en Él somos plenos y estamos completos. Y eso es lo que proporciona el gozo o la felicidad en el ser. Cuando la presencia prometida de Dios está en nuestras vidas. Hay otra meta del desarrollo que es la creatividad, que se desarrolla a través de cuentos, a través de juegos, a través de ciertas actividades que debemos de tener en casa, la creatividad. Otra meta es la salud, entendiéndose la salud no como la mera ausencia de enfermedad, sino como un estado completo de bienestar. Escúchese bien, estado completo de bienestar físico, psicológico, espiritual y social. Otra meta del desarrollo es la disciplina. Entonces, ¿qué significa la palabra disciplina? La palabra disciplina viene de discípulos. De discípulos. ¿Qué significa alumno, educando y pupilo? Entonces hay algo que yo he venido ya enseñando en muchas instituciones educativas y se trabaja en terapia, es que el objetivo de la disciplina no es castigar, sino enseñar. Cuando un hijo comete un error, cuando un hijo la embarra, cuando un hijo hace algo inadecuado, el objetivo ahí no es castigarlo, sino enseñarle. Es enseñarle. Cuando ustedes, pastores, tienen a un hermano o una hermana que está sirviendo o por X o Y situación, amerita que necesita aprender algo, que hay que ponerlo en disciplina, ahí no se le está castigando, se le está enseñando santidad, se le está enseñando obediencia, sujeción, una gran cantidad de cosas. Ahí no se le está castigando, se le está enseñando. Y lo mismo pasa con los hijos. Listo. Y viene otra meta y es la resiliencia. La resiliencia. ¿Qué es la resiliencia?
es la capacidad humana y espiritual de sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido y transformado en medio de ellas. Mis hermanos, estas son las 7 metas del desarrollo y a partir de esta meta yo les sugiero con mucho amor, con mucho respeto, y es que hay que preparar nuestras lecciones, nuestras enseñanzas para orientar a los niños y ellos crezcan, permanezcan y se fortalezcan, precisamente como dice el nombre, el desarrollo. Entonces, hermanos, como estamos muy bien de tiempo, voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan, porque aquí hay un tema que hay hermanos que dicen, bueno, entonces, ¿cómo disciplina a un hijo sin necesidad de pegarle? ¿Cómo disciplina a un niño sin necesidad de castigarlo? Y hermanos, ojo pues, para hacer un acompañamiento a los hijos desde estas metas y en el tema que les estoy hablando de la disciplina, hay que hacerlo inteligentemente. ¿Qué es el acompañamiento inteligente? El acompañamiento inteligente es saber actuar y saberse relacionar en la vida de los niños y de las niñas. Hay que saber actuar y sabernos relacionar en la vida de ellos. Para acompañar a los hijos inteligentemente y saber actuar y sabernos relacionar con ellos. Papás, así como cuando compramos un computador, un celular, una televisión y leemos un manual, así como cuando tenemos una matica y hay que conocer la matica en la casa o la planta para saberla regar y no tirarnos en la matica o en la planta, lo mismo pasa con los niños. Hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararnos, papás, para saber cómo se desarrollan los niños en cada etapa. Por ejemplo, los niños de 0 a 5 años, que es primera infancia, que es la primera infancia, cómo hay que saber actuar y saberse relacionar en esta etapa. De los 6 a los 9 años, que es segunda infancia. De los 9 a los 12, adolescencia inicial. De los 13 a los 16, adolescencia media. Y de los 17 a los 21, adolescencia tardía. Cada una de ellos tiene una etapa. Y esas etapas, hermanos, tienen características diferentes, especiales. Por lo tanto, hay que aprender cómo se desarrollan los niños en cada etapa. ¿Para qué? Para saber actuar y saberse relacionar en la vida de los niños. Mis familias, ¿cuál es la tarea más difícil de ustedes como padres? ¿Cuál ha sido la tarea más difícil? Entonces, a mí sale en investigaciones que la tarea más difícil como padres tiene que ver con el tema de la disciplina. Dice que no es modificar el comportamiento de los hijos, sino que yo les ruego a ustedes, papás, que hay que aprender a entender a los hijos. Cuando se aprende a entender a los hijos, se les enseña con paciencia. Cuando usted aprende a entender a su hijo, usted le enseña con paciencia y controla su propio carácter. Entonces, usted dirá, bueno, ¿y en qué hay que aprender a entender en ellos? Pues la imagen lo está diciendo. Hay que aprender a entender que nuestros hijos tienen un comando central que se llama el cerebro. El cerebro, para disciplinarlos con amor. Porque ahí dice el texto de Efesios 6:4, dice, críalos en disciplina y amonestación del Señor. Vea lo que dice ahí, disciplina y amonestación del Señor. Y si alguien nos entiende a nosotros en perfección, es nuestro Padre Celestial. Por eso de ser padres como el Padre, eso de siendo padres como el Padre, hay una clave y es que hay que aprender a entender a nuestros hijos. Y para aprender a entenderlos es el cerebro, entonces hay que aprender a entender, primero, que el cerebro de nuestros niños, niñas, adolescentes es cambiante, es cambiante. Es como una casa en construcción. Papás, no conviene exigirle a los hijos a que ellos piensan, sientan y actúen como un adulto.
si su cerebro apenas se está desarrollando, papás? Las teorías del desarrollo dicen, que un cerebro se desarrolla aproximadamente hasta los 25 años. Aproximadamente. La primera infancia se construyen las bases para la vida, que es de los 0 a los 5 años, para que no nos vamos a confundir con eso. Entonces no quiere decir que el niño a medida que va creciendo no puede aprender esas bases. Claro que sí puede aprender, porque las nuevas teorías que han salido del neurodesarrollo, la neurociencia y la neuroplasticidad nos han dado desde investigaciones científicas que el cerebro se puede moldear, que el cerebro aprende, que el cerebro construye. Entonces, papá, se lo ruego, por favor, no le exija a su niño que siente, piense y actúe como usted, porque apenas es un niño, apenas es un adolescente, y muchas veces creemos que ellos actúen como nosotros. Entonces nosotros le decimos, es que eso es lógico, eso es obvio. Papás, es su lógica, es su obviedad. El niño apenas está aprendiendo. Papás, se lo ruego, por favor, cada vez que sus hijos cometan un error, hicieron algo inadecuado, no lo vean como un ataque a usted, por favor. Véalo como un aprendizaje para el niño. Véanlo como una fuente de conocimiento para el niño, para el adolescente. Venga, mi amor, vamos a ver qué aprender de esta situación que usted vivió. Pero nosotros los padres, muchos de nosotros, lo vemos como un ataque a nosotros, y por eso es que les pegamos. Y por eso es que los castigamos. Y los niños la embarró, el niño se equivocó, el niño se dejó llevar de sus emociones, o él no sabía. Una gran cantidad de cosas que hay que aprender a entender. Lo segundo es que hay que aprender a entender que el cerebro de nuestros hijos es cambiable. Es como la plastilina. Mira que la plastilina es moldeable. Así es el cerebro. Así es el cerebro, que es cambiable como la plastilina. Vean, hermanos, las células del cerebro se llaman neuronas. Cuando un niño y una niña tienen una experiencia, escúchenme bien, una experiencia, las neuronas se conectan, hacen sinapsis. La conexión entre las neuronas se llaman sinapsis. Y ellas también se comunican. Cuando las neuronas se comunican, se llama neurotransmisor. Y entonces está comprobado, hermanos, escúchenme bien, que dependiendo de las experiencias que los niños tengan con ustedes, esa experiencia, eso es lo que a ellos les da sentido y significado a su vida. Porque las neuronas se conectan, el neurotransmisor se comunican entre ellos, de según la experiencia es lo que le da sentido y significado a ellos. Porque cuando las neuronas se conectan, eso quiere decir que el niño recibió un aprendizaje. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué experiencias están teniendo sus hijos con usted? ¿Qué experiencias están teniendo sus alumnos con ustedes, papás y mamás? Es cambiable. Es como la plastilina. Según las experiencias, el cerebro se va moldeando, se va cambiando, según las experiencias. ¿Quiénes éramos nosotros antes de las experiencias con Dios? ¿Y quiénes somos ahora con estas experiencias que tenemos en el Señor Jesucristo? ¿Qué es una experiencia? Es una vivencia que nos cambia y nos transforma a nosotros. Entonces, miren mis familias, como nuestros niños y niñas es como el cemento, como la arena, el cemento fresco, que todo lo que cae sobre ellos deja una marca, y su cerebro está en construcción, se está desarrollando, y su cerebro es cambiable. ¿Quiénes de los que están aquí? Nadie me vaya a levantar la mano, por favor. Grita a sus hijos, los gritan. Hay que prestar atención lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Vea lo que dice ahí, y no le prestamos atención a ese texto bíblico.
porque dice que se quite de nosotros la gritería. Cuando a un niño se le grita, mire lo que pasa en el cerebro de nuestros hijos cuando se grita a los niños, cuando se les grita. Cuando a un niño se le grita, su cerebro en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, se activa el miedo. Cuando se activa el miedo cumple una función y es de proteger. Entonces, ¿qué hace? Como el miedo a la función es de proteger, el mismo cerebro libera dopamina y adrenalina. Entonces hace dos cosas. El niño huye, sale corriendo. Por eso es que el niño sale corriendo. O el niño empieza a llorar. O el niño se le tira al piso. O el adolescente se va caminando y tira la puerta duro. Entonces, cuando se activa el miedo, el niño se está protegiendo, libera dopamina, adrenalina, preparándose para huir, el cerebro de aprendizaje se bloquea o el niño contraataca. Hay dos cosas, contraataca o se retrae. Miren que cuando a un adulto se le grita, muchos adultos reaccionan así. Cuando a un adulto se le grita, mire que él también grita, muchos gritan o tiran las cosas, o se queda callado o se va. ¿Por qué? Porque se está protegiendo. Cuando a un niño se le grita, el niño tiene el sistema nervioso sobreexcitado, por lo tanto no aprende. No aprende el hijo. Y como si fuera poco, registra recuerdos negativos que generan angustia, estrés y ansiedad. ¿Cuándo percibe y se activa el miedo? Cuando el niño siente y percibe señales de peligro, de inseguridad y de amenaza. Cuando los niños perciben señales de peligro, inseguridad y amenaza, ¿cuáles son además del grito? Se activa el miedo protege y hay una situación acá. Mis familias, piensen en esto por favor, ¿sí? Piensen en esto. Ojo pues, ¿cómo le enseño yo a un hijo a que no pegue pegándole? ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a que no pegue si yo le estoy pegando? ¿Cómo le enseño yo a mi hijo a que respete si él no se está sintiendo respetado? ¿Cómo le enseño yo a mi niño a que escuche si él no se está sintiendo escuchado? Porque además del grito, hay papás y mamás que castigan a los hijos físicamente, el castigo físico, que no conviene. Usted le puede pegar, sí, pero ¿qué tanto conviene para el cerebro del hijo? Hermanos, porque cuando se disciplina a los hijos, hay que pensar a corto, mediano y largo plazo. La disciplina no es solamente para que los hijos aprendan a obedecer, para que aprendan a cooperar, para que aprendan a cumplir las normas. No es solamente para eso, hermanos. La disciplina es para que los hijos aprendan. Escúchenme, por favor, papás. La disciplina es para que los hijos aprendan a obedecer, a cooperar, a ser obedientes, pero también, escúchenme, a resolver conflictos, a relacionarse con los demás, a controlar sus emociones. Y entonces, si un niño, yo a la hora de disciplinarlo, si yo tengo un conflicto con mi hijo y en el conflicto yo le estoy gritando a mi hijo, yo le pego a mi hijo, ¿yo qué le estoy enseñando ahí? Por eso, hermanos, cuando se castiga físicamente y se grita a los niños, el cerebro interpreta ese dolor como amenaza. Entonces los niños van creciendo prevenidos, predispuestos, violentos, agresivos. Segundo, son contraproducentes cuando se trata de crear relaciones respetuosas, porque ese es el objetivo de la disciplina, que el niño construya relaciones respetuosas. Tercero, los niños pueden aprender que así se resuelven los conflictos. ¿Cómo? Pegando, gritando, maltratando al otro. Y es confuso porque no entienden cómo la persona que más amas y los proteges los está lastimando. Hermanos, ¿cómo resolvió Dios siendo padres como el Padre? ¿Cómo resolvió el Señor Jesucristo el problema que teníamos con él? Y él
y nosotros con él. Él con nosotros no, nosotros con él. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo lo resolvió Dios? Pegándonos, lastimándonos, maltratándonos. No, mis hermanos, no. Él nos entendió y nos comprendió a nosotros. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo? Amándonos, amándonos. Hermanos, perdónenme el ejemplo que les voy a poner. Cuando uno ve un perro que se está lamiendo un hueso y uno va y le quita el hueso al perro, ¿qué le hace el perro a uno? Lo muerde. Y no le quita el hueso al perro. Usted va y le pone un pedazo de carne fresca al lado y ¿qué hace el perro? Deja el hueso y se come la carne. Así son los hijos. Y no es que les esté diciendo perros a los hijos, no. Y me perdonan, por favor, no. Sino que yo les quito el hueso cuando los grito. Yo les quito el hueso cuando les pego. Yo les quito el hueso cuando los maltrato. No, pongámosle la carne, como hizo Dios con nosotros. Así hará Dios con nosotros. Dios nos puso su amor, nos mostró su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor no lastima. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 13, el versículo 10 dice que el amor no hace mal al prójimo. Es muy fácil amar a los hijos cuando ellos son obedientes. Es muy fácil amarlos cuando hacen cosas correctas. Es muy fácil amarlos cuando nos complacen. Pero cuando ellos están desobedientes, cuando ellos hacen algo incorrecto, algo que no es adecuado, es ahí donde más necesita de su amor, papá y mamá. Es ahí. Y yo no estoy hablando de amor igual a permisividad. Yo no estoy hablando de eso. El niño sí necesita algo, sí. No es castigo, es enseñarle. Es enseñarle al hijo. Entonces algunos dicen, bueno, ¿y por qué el libro de los Proverbios, el capítulo 22, el versículo 15 dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él? Y a uno le dicen eso, vea, la vara, la vara. Hermano, yo haciendo un estudio de este texto bíblico, aprendí, y se lo agradezco a mi Señor Jesucristo, que aquí la palabra vara no es literal. Hermanos, esta palabra vara viene del hebreo shevet, que significa tribu o clan. Tribu o clan. Y para pertenecer a una tribu, a un clan, había que sujetarse a unas normas. Entonces, no es la vara literal, sino las normas. Son las normas las que hacen alejar la necedad del corazón del muchacho. ¿Y cómo se aprende las normas? ¿Cómo se aprende las normas? Con rutinas que a los hijos se les enseñan en casa. Con el diálogo amoroso. Hermanos queridas, con la comunicación que edifica, que motiva y que consuele. La disciplina con el grito y con el castigo físico no genera ningún beneficio a largo plazo, porque yo ya se los expliqué ahorita. El niño, ¿cómo está aprendiendo a resolver los conflictos? ¿Cómo está aprendiendo a relacionarse con los demás? ¿Cómo está aprendiendo a manejar sus emociones? Porque los hijos aprenden desde nosotros. Los altos niveles en el cerebro del cortisol, que es la hormona del estrés, impactan negativamente en el desarrollo cerebral de los hijos. Cuando un hijo se le grita, cuando un hijo se le castiga físicamente, se activa los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Desde ahí pueden presentar los niños y adolescentes serios problemas en el aprendizaje y en el rendimiento escolar. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol están altos. ¿Por qué? Por el castigo físico y los gritos que está recibiendo en su familia. Y piensan que al ser tratados así por sus figuras parentales, otras personas también pueden lastimarlos. Y voy a terminar con esto, hermanos, que es mi pastor Wilfer. Regálame estos otros minuticos, por favor, no me demoro. Y es que el cerebro de los hijos es complejo. ¿Por qué? Yo no puedo terminar con esto sin decirles esto a mi familia. Escúchenme. El cerebro de los hijos es cambiante, cambiable y complejo. Es complejo, ¿por qué? Miren esta imagen, por favor.
Según estudios que se han hecho del neurodesarrollo, la neurociencia y la neuroplasticidad, el cerebro de nuestros hijos tiene un cerebro inferior que es llamado el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo o mejor aún, el cerebro reactivo. Es reactivo. Y el cerebro superior que es llamado el cerebro que razona, el cerebro que piensa antes de, el cerebro que comprende, el cerebro que sabe razonar. Entonces, ¿qué pasa con nuestros hijos? Papás, escúchenme, se lo ruego, escúchenme por favor. Papás, resulta y sucede que cuando su niño está llorando, está haciendo la pataleta, está desobediente, tirando las cosas, diciéndole el montón de cosas a usted, no es que su hijo esté grosero, no es que su hijo salió igualito a la familia Montoya, no, es que su hijo se parece al papá y la mamá, no, no es. Es el cerebro inferior del niño, es el cerebro reactivo, que es donde están los sentimientos más fuertes de las personas. El niño está reactivo. Cuando el niño está haciendo la pataleta, está tirando las cosas al adolescente o diciéndole el montón de cosas a usted. No es su hijo grosero, no es desobediente, no es el indisciplinado, no es el irresponsable. Papás, por favor, no le pongan etiquetas a sus hijos. Pónganle etiquetas a las cosas, pero a su hijo, que es un ser humano, no conviene ponerle etiquetas, porque la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, al hijo hay que tratarlo de la manera como Dios nos trató a nosotros. El Señor, cuando nos recibió sus brazos amorosos, el Señor, cuando nos rescató con lazos de amor y de misericordia, no nos maltrató, no. El Señor, con su palabra, entendimos su misericordia y su amor, y eso es lo que necesitan nuestros hijos, sus niños, que entiendan el amor y la misericordia, porque la Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Mira lo que dice ahí, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces es el cerebro reactivo del niño el que lo está llevando a reaccionar, a decir cosas. Es el cerebro reactivo. ¿Cuál es nuestro desafío? De llevar al niño del cerebro reactivo al cerebro superior, al cerebro receptivo. Receptivo. Ese cerebro, mis familias, que solamente actúa, que es el cerebro reactivo, lo lleva, hay que entrenarlo, hay que instruirlo, de llevarlo de la reactividad a la receptividad. ¿Y cómo lo lleva? Hermanos, con un acompañamiento afectuoso. ¿Y dónde está esto? En Filipenses capítulo 2. Ahí está, en Filipenses capítulo 2. Los niños necesitan un acompañamiento afectuoso según Romanos 5:8, donde se le ama en las buenas y en las malas. Los niños necesitan que se les ama cuando se portan bien, pero cuando no se portan bien también. ¿Qué pasa? Cuando el niño está reactivo, está llorando, pataleando, está desobediente, el niño necesita allí familias amadas, mis papás y mamás, una conexión amorosa con ellos. Entonces, ¿qué es lo que se le recomienda? Cuando el niño está pataleando, llorando, así, está tirando las cosas, al niño no se le dice nada. El niño necesita y sentirse sentido, sentirse comprendido, amado, valorado, apreciado, respetado. Entonces, ¿cómo lo hacemos mis familias? ¿Cómo lo hacemos? Permítanme, por favor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, una actitud amorosa y compasiva. Por favor, no se le muestra a los hijos con una actitud desafiante, amenazadora, agresiva. Y te vas de acá. ¿Y qué le pasó? Ah, con lloraderas, no, no. ¿Cómo se mostró el Señor ante nosotros? ¿Cómo se muestra Dios ante nosotros? ¿Cómo se nos presentó Dios? Agresivo, desafiante, el juez, no. ¿Cómo siendo padres como el Padre? ¿Cómo nos debemos de presentar nosotros con nuestros hijos? En una actitud de amor, de compasión,
de misericordia. Dice la carta, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, de los versículos 3 en adelante, que de la manera como Dios nos consoló a nosotros, nosotros también debemos de consolar a los demás. Y entonces yo me muestro ante mi niño y escúchese bien, usted se arrima a su hijo y se pone no al nivel de los ojos de él, no, abajito del nivel de los ojos de su hijo. Y cuando se ponga abajito del nivel de los ojos de su niño y su niña, ojo, usted lo abraza, usted lo acaricia, usted lo toca. No le diga nada. Ahórrese sus palabras, por favor. Mira lo que produce un abrazo cuando uno abraza a un hijo. Cuando uno abraza a un niño, una niña. ¿Sabe qué pasa? En el cerebro empieza a hacer un trabajo bien bonito y es la hormona de la oxitocina, que es la hormona de la felicidad. ¿Sabe qué hace la oxitocina? Empieza a contrarrestar los niveles del cortisol, que es la hormona del estrés, y entonces la presión arterial empieza a descender. Desciende la presión arterial y reduce el nivel de cortisol en la sangre, baja el nivel del estrés. Entonces el hijo se va tranquilizando, se va tranquilizando. Hermanos, escúchenme y con esto termino. Para usted redirigir a su hijo, para usted enseñarle y orientar a su hijo, primero necesita conexión amorosa. Siendo padres como el Padre, nosotros solamente empezamos a escuchar la palabra de Dios y a comprender la palabra de Dios cuando comprendimos su amor. Solamente ahí, cuando entendimos el amor de Dios, la misericordia de Dios, fue cuando le prestamos atención a la bendita y gloriosa palabra de Dios. Si usted quiere que su hijo reciba sus enseñanzas, sus orientaciones, primero hay que ponerle la carne, no quitarles el hueso. Muchas veces hacemos lo contrario, le quitamos el hueso y después lo redirigimos. No, primero me conecto con mi hijo, que él se sienta amado, que él se sienta valorado, que él se sienta respetado y después le enseño, después. Aquí lo más importante es la conexión amorosa, la conexión espiritual, que nuestros hijos se sientan sentidos. Gloria al Señor Jesús. Voy a dejar hasta acá porque tristemente el tiempo no nos alcanzó para responder algunas preguntas. Dios me los bendiga a todos. Yo les agradezco de todo corazón que me han dado el privilegio de escucharme en esta hermosa tarde y soy todo oído a sus inquietudes.